continuación les explicaremos detalladamente lo que viene a ser la replicación del ADN. La replicación del ADN es el proceso por el cual, a partir de una única hebra de ADN compuesta por dos cadenas, se obtendrán dos hebras fijas exactamente con la misma información genética que la hebra progenitora. Antes de empezar, les quiero presentar a los protagonistas de este proceso. Como primer artista invitado tenemos a la ADN polimerasa, que esta enzima se va a encargar de ir agregando nucleótidos uno por uno en la cadena de formación. Después vamos a tener a la ARN primasa como artista invitado. En este caso, la ARN va a estar encargado de producir cebadores. Y luego vamos a tener a la topoisomerasa, que va a desarrollar la cadena evitando el enrollamiento o el superenrollamiento. Asimismo, vamos a tener las helicasas, que se va a encargar de cortar los puentes de hidrógeno. Después agregamos lo que es la proteína de unión, que se va a encargar de evitar que se vuelva a separar. Después añadimos lo que es la polimerasa 1, que se va a encargar de sacar los cebadores y reemplazarlo por el ADN. Y finalmente tenemos a las ligasas, que se va a encargar de hacer las uniones de los fosfodiéster. Y con todo ello empezamos analizando este proceso. El ADN, para empezar a copiarse, lo hará a partir de un punto específico, por medio de una secuencia de nucleótidos llamado ORI, u origen de replicación de ADN en células eucariotas. Nosotros sabemos que tenemos gran cantidad de material genético, por lo que habrá múltiples puntos de origen de replicación a lo largo de la hebra. Además, estos procesos se darán paralelamente y en simultáneo. Por lo tanto, a lo que sucede en las células procariotas, que su ADN es circular, entonces existirá un único origen de replicación que va a permitir desarrollar este proceso. ¿Cómo inicia este proceso? Una vez establecido el ORI, van a venir las helicasas y van a comenzar a romper las uniones de puente de hidrógeno entre los nucleótidos complementarios de las dos hebras. Este proceso hará que la cadena se vaya abriendo y formando lo que se conoce como burbuja de replicación. Como podrán observar, por cada burbuja de replicación, la porción que está todavía sin abrirse forma estructura en forma griega, y esto se le conoce como horquilla de replicación. ¿Qué les quiero decir? Por cada burbuja voy a obtener dos horquillas de replicación. Esta formación va a generar un problema, y es en los sectores que aún no están abiertas. Cada vez se van a ir súper enrollando. Acá entonces es cuando aparecen las topoisomerasas para romper uniones fosfodiéster entre nucleótidos continuos. Así se puede desenrollar y evitar que colapsen el ADN. La posición de los ORIs va a generar que se establezcan las direcciones de replicación. Si esos son mis orígenes de replicación, quiere decir que tendré a las polimerasas trabajando en esas regiones, estableciéndose 4 puntos de replicación. Ahora, vamos a analizar en detalle qué ocurre aquí y vamos a llevarlo en paralelo con esta imagen. Acá tenemos nuestro ADN de doble cadena. En las hebras nuevas, la continua con su extremo 5' y 3', y la hebra retardada con su extremos 3' y 5'. Asimismo, sabemos que la encargada de polimerizar es la ADN polimerasa 3, pero esta enzima tiene una restricción, y es que ella trabaja siempre en dirección 5'3'. Esta situación genera un problema, porque por ejemplo, utilizando la hebra molde, si yo establezco mi ORI en esa posición y yo corto un nucleótido, entonces va a terminar en un extremo 3, para que la hebra pueda empezar en un extremo 5' y por consiguiente culminar
en un extremo 3'. En la hebra inferior va a ocurrir lo contrario. Este va a terminar en extremo 5', así iniciará en 3 para culminar en 5'. Esta es la primera restricción para trabajar en dirección 5', 3'. La segunda restricción es que ella no puede empezar agregando nucleótidos. Espontáneamente necesita tener un oxidrilo de 3 para empezar la polimerización. Por eso va a participar otra enzima, que es la ADN primasa. Supongamos, por ejemplo, que tenemos nuestro punto de origen de replicación. Entonces va a venir un ADN primasa y lo que va a hacer es colocar un primer o un cebador. Esta es una secuencia corta de unos 10 a 30 nucleótidos de ARN, lo que va a permitir dejar un oxidrilo libre para que ahora sí el ADN polimerasa 3 pueda comenzar a trabajar. En este caso, y según la imagen, se simboliza el cebador con una única base para que sea más fácil. Entonces, este coloca mi secuencia de ARN y luego la polimerasa va a poder trabajar agregando nucleótidos en dirección 5', 3'. Si ustedes ven, la parte inferior va a ocurrir lo mismo. Se aplica un cebador a partir del ORI y allí el ADN polimerasa 3 puede polimerizar tranquilamente en la dirección que le corresponde. La ADN polimerasa va agregando a medida que va avanzando nucleótidos secuencialmente en dirección de 5' a 3'. Por lo tanto, no hubo fenómeno. Pero, ¿qué sucede si el origen de la replicación va en sentido contrario y el ADN polimerasa tenga que trabajar de esta manera? Pues en este caso, como efectivamente la polimerasa no puede trabajar en sentido contrario, se va a generar un mecanismo que le llamamos formación de fragmento de Okazaki. ¿Cómo funciona esto? Va a venir un ADN primasa y va a agregar un primer. Luego, el ADN polimerasa 3 podrá trabajar en el sentido que le corresponde. Sin embargo, en este caso, irá conjuntamente en dirección contraria a la horquilla de replicación. La primasa ya puso el otro cebador y este trabaja en dirección 5', 3' de ese lado, por lo que va a ocurrir lo mismo con la hebra molde, que de por sí su dirección es 5', 3'. Entonces, pone el cebador y la polimerasa lo replica en sentido contrario. Entonces, una vez polimerizada la cadena, ahora sí va a venir otra enzima que es la polimerasa 1. Y lo que va a hacer es remover los cebadores y reemplazarlo por fragmentos de ADN. Recuerda que todo lo que estamos viendo se da de manera secuencial y va ocurriendo de manera permanente y simultánea. Entonces, la polimerasa 1 quita los cebadores y los reemplaza por ADN. Para terminar ahora con este proceso, va a venir una ligasa y va a establecer uniones fosfodiéster entre los nucleótidos contiguos. De esta forma, estableciendo finalmente toda la unión de la nueva cadena. Entonces, ¿cómo va a terminar este proceso? Termina cuando la polimerasa encuentra alguna secuencia de determinación, o en la mayoría de los casos es en las células eucariotas. Cuando finalmente se encuentran las distintas burbujas de replicación y se determina formando una sola y única cadena. Para concluir, ¿qué elementos debemos tener en cuenta? Primero, que este proceso es semiconservativo, debido a que de una única hebra madre se va a obtener 2 hebras hijas. El segundo elemento que tenemos que tener en claro es que la ADN polimerasa solo puede trabajar en dirección de 5' a 3'. El tercer elemento a considerar es que el ADN polimerasa 3 no puede iniciar por sí sola directamente, sino que requiere de un primer, que será colocado por la enzima ADN primasa. Por último, como esta replicación es bidireccional, nos vamos a encontrar que vamos a tener fibras adelantadas
que van a ser sintetizadas a partir de un único cebador y van a polimerizar de manera continua. Fibras retardadas que van a ser sintetizadas a partir de fragmentos que inician con múltiples cebadores conocidos como fragmentos de Okazaki, que luego van a unir a partir de la ligasa. A continuación les presentaremos un mini teatro llamado La polimerasa indignada. Como dato extra, queríamos añadir que la replicación del ADN es un proceso complejo en el que intervienen muchos personajes, incluso más de los que aparecen en el mini teatro, y a veces suelen cometer errores.